¿Cómo le explicas a un emprendedor qué es un agente y cómo eso podría impactar su negocio? La mejor forma de explicarlo, o la más simple, es entender un agente como un software que es capaz de actuar de forma autónoma, de decidir y ejecutar por sí mismo. Y hoy en día incluso realizar las llamadas y cerrar clientes. Ana Piñol invierte en startups de inteligencia artificial desde Silicon Valley. Es socia en NFX, un fondo con más de 1.000 millones bajo gestión, y ha invertido en startups como Lyft, DoorDash y Patreon. Antes lideró la expansión de Amazon en España, pasó por Stanford y Y Combinator. ¿Qué cambia cuando dejamos de ver al software como una herramienta y lo vemos como un trabajador? Lo que cambia realmente es que ahora mismo no estás vendiendo productividad, lo que estás vendiendo realmente son resultados. Sí, hay muchos vendedores que las empresas invierten o gastan tanto. Eso es una oportunidad para reemplazarlo o para hacerlo mejor con agentes. El pensar en reemplazar es algo que te viene a la cabeza de lo muy más rápido, obvio, ¿no? Es de lo más obvio, pero la realidad es que a nivel implementación no es tan sencillo. ¿Cómo evalúas invertir en una startup de inteligencia artificial, de agentes, que hace que una empresa o un equipo realmente destaque? La velocidad es muy común en menos de, o sea, entre 3 y 6 meses llegar a ese millón de ARR. Si una empresa no crece a estas velocidades, ¿deja de ser interesante? Es difícil, es difícil. ¿Qué quieres que exista y no has visto que se ha construido? O sea, a mí me gustaría clonarme y con eso poder hacer muchas más cosas. Como un poco me parece como extender mi vida. ¿Llevas ya cuánto tiempo viviendo en Silicon Valley? Pues 8 años ya. Wow, ok. Que han pasado rápido. ¿Cómo llegaste aquí por primera vez? ¿Cómo llegaste a este mundo de las startups? Pues entré en contacto con el mundo de las startups realmente los últimos años de universidad. Yo estudié en Barcelona, pero bueno, siempre me había gustado mucho viajar y me apañé para conseguir pues, estudiar fuera los últimos años de carrera. Y en ese entonces creo que fue buscando apartamento en París que descubrí lo que era Airbnb. Okay. Y esto era en 2011, creo que bastante pronto. Airbnb creo que empezó en 2007. Cuando era barato. Cuando era barato. cuando de hecho ahorrabas. Cuando ahorrabas, por eso lo encontré. Pero recuerdo que, o sea, es un poco... O sea, recuerdo que al descubrir Airbnb me fascinó el modelo. O sea, me pareció una genialidad a nivel modelo de negocio y lo empecé a estudiar muy en detalle hasta el punto que el último año de carrera consideré lanzar algo muy parecido, pero para estudiantes de intercambio. Eso fue como mi primer intento dentro del mundo de las startups. Al final eso no llegó a ser nada, pero sí que cambió un poco lo que decidí hacer después y acabé uniéndome a una startup de gaming en Barcelona y luego a Amazon. Nos encargamos de expandir Amazon en España. De ahí me vine a Estados Unidos a estudiar, empecé una compañía y de ahí a NFX y ahora mismo. Y hablando de ahora mismo, estamos viviendo en el centro de pues, la tecnología más importante, al menos quizás de nuestras vidas, ¿no? Lo que hemos vivido. Y creo que algo curioso de vivir aquí en este momento con inteligencia artificial es que parece que todo pasa acá. Tanto creo que viviendo aquí como para la gente que viene afuera, me escucho a mucha gente decir, oye, inteligencia artificial pasa aquí, no pasa afuera. ¿Crees que hay que estar aquí para hacer una compañía de inteligencia artificial con buenas probabilidades de hacer algo grande? Definitivamente no, pero creo que ayuda mucho. Y ese es un tema algo controversial para mí porque, bueno, ya está personal, porque obviamente yo vivo aquí, ya llevo bastantes años aquí, pero yo soy de Barcelona, de España, y también he pasado muchos años en Latinoamérica y son dos regiones a las que quiero mucho y donde, en mi opinión, pues hay gente muy inteligente y muy capaz de crear grandes compañías. Así que pienso que es posible hacerlo desde cualquier lugar. Dicho esto, si quieres maximizar la velocidad a la que vas y también maximizar las probabilidades de éxito, creo que estas son mayores en Silicon Valley. Varios motivos. El primero es que pienso que los emprendedores tienen que pensar en su startup como un nodo en una red enorme y como un nodo que tiene que atraer inversores, talento, prensa y obviamente clientes.
Y cuando estás en un lugar donde existe una alta densidad de todos esos otros nodos que son tan importantes para tu compañía, sobre todo cuando es muy temprano, pues es mucho más probable que esos nodos se ajusten a ti y que eso te ayude mucho pues, a captar la atención, a atraer capital, talento. Entonces esa es una de las ventajas de estar aquí, porque al final en Silicon Valley es donde se concentra la mayor cantidad de capital y talento en inteligencia artificial. Miraba los números el otro día, creo que el 70% del dinero invertido en inteligencia artificial hasta ahora ha estado concentrado en el área de la Bahía, ni siquiera en Estados Unidos, sino aquí. Y el 49% del talento tech también sigue estando aquí. Entonces, esto te da una ventaja increíble. Y por último, algo que es muy importante y sobre todo para la ola actual, es que mucho del conocimiento, sobre todo cuando las cosas cambian tan rápido, se acaba compartiendo por osmosis o adquiriendo por osmosis, y muchas de las cosas, las mejores prácticas de lo que está funcionando, lo nuevo, se comparten en fiestas, cafés, mucho antes de quizá acaben publicados en un blog. Entonces, claro, estar como tener esa ventaja de escucharlo pronto, pues te ayuda a ir mucho más rápido. A la gente en Silicon Valley le gusta hablar de serendipity. Ajá. Yo creo que es una palabra muy creativa para decir que todo el mundo está acá. Sí. Como si hay tanta gente acá, obviamente te vas a cruzar a la persona correcta. Exactamente. Y es consecuencia de lo que dices, ¿no? De la densidad y de los nodos. Sí. Me contabas que habías tenido una experiencia curiosa, porque desde NFX no solo inviertes en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, en Europa o fuera de Silicon Valley. Y me decías que te pasó que durante esta ola de inteligencia artificial de pronto veías muchas startups de IA en Silicon Valley, en Estados Unidos, y de pronto mirabas afuera y la gente te seguía pitchando negocios de, no sé, neobancos o marketplaces o modelos que un poco como vienen de hace tiempo, de hace mucho tiempo, ¿no? Mientras que todo el mundo acá ya estaba hablando de IA y de agentes. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que es un poco lo que comentaba de lo rápido que se transmite el conocimiento estando aquí y cómo tarda un poco en llegar a otras partes del mundo. Ese retraso en la transmisión de conocimiento. Recuerdo que hace un año o dos alguien me preguntó, oye, Ana, ¿quién en NFX, quién en tu fondo se encarga de inteligencia artificial? ¿Quién es el experto? Y recuerdo que en ese momento me di cuenta de que realmente había como esa diferencia, porque nosotros ya estábamos, o sea, no había una persona encargada, éramos todos, o sea, todos lo entendíamos como IA. Lo vemos un poco como Internet, ¿no? No puedes dejar que solo una persona se encargue de Internet. Mientras fuera lo ven como el área de tecnología o el área de inteligencia artificial. Creo, esto fue hace un año o dos. Te diría que ahora está cambiando y que cada vez más de las empresas que veo fuera de Estados Unidos ya son con inteligencia artificial y ya hemos llegado. También todo ha sido un proceso, ¿no? O sea, en inteligencia artificial pues se han tenido que construir las bases tecnológicas que han permitido pues empezar a crear estas aplicaciones, agentes y eso ha llevado un tiempo. Los pioneros han estado sobre todo aquí, pero esto ya se está expandiendo a todas partes. Como dijiste, eres de España, has vivido en Latinoamérica, hoy vives aquí en San Francisco y me contaste que estos cambios implicaron cambiar mucho cómo piensas, cómo ves el mundo. ¿Cuál dirías que fue el cambio más drástico de chip que te tocó al pasar de España, de Latinoamérica a Silicon Valley? Pues mira, lo que más me sorprendió y que es también lo que más me gusta de Estados Unidos o de Silicon Valley en concreto es la confianza plena en las personas y el potencial de las personas. Aquí la pregunta no es si algo funcionará o no o por qué no va a funcionar, sino que se piensa mucho más en, oye, si esto que parece una locura funciona, ¿cómo cambia el mundo? ¿Cómo, o sea, qué oportunidades abre? Y bueno, la gente aquí está dispuesta a pensar mucho más en grande y se quiere juntar con personas que piensen mucho más en grande. Y eso también lleva con ello una tolerancia al fracaso mucho más elevada, porque inevitablemente cuando piensas en grande y quieres hacer cosas grandes, pues también vas a fracasar más. Es una cuestión de probabilidades, entonces forma parte del juego. Y eso la verdad me sorprendió mucho. Y eso va ligado también, te diría que la humildad no es un valor en Estados Unidos.
que por un lado suena muy mal, Ajá. pero por el otro lado me pareció muy liberador, porque yo me di cuenta que en España tenemos muy como integrado el parecer humilde, como parecer ser una persona sensata, como... En Latinoamérica también, y claramente hay una conexión. Exacto, no, es lo mismo en Latinoamérica, como se valora mucho esta persona, no quieres quedar como un loco, no quieres quedar como que crees que puedes hacer más de lo que podrías hacer. En cambio aquí fue todo lo contrario, y cuando yo estaba montando mi compañía aquí y tenía que pitchear a inversores, por ejemplo, mis cofundadores eran todos americanos. ¿Ya? Y a veces decían cosas que yo pensaba, uy, ¿sabes? Como me ponía nerviosa de decir, qué locura estamos diciendo, van a pensar que estamos locos. Y fue un cambio de mentalidad, de entender que realmente iba de creérselo y que era la única forma de hacer cosas grandes. ¿Cómo cambias ese chip? Porque hay gente que te escucha que de repente no vive aquí en Silicon Valley y se siente tal cual lo que has dicho. Tengo estas ideas y quizás mis papás, mi familia, mis amigos en la universidad, mis colegas minimizan, ¿no? mi idea y me dicen que estoy loco y me dicen que me creo. Sinceramente, es difícil, porque yo creo que como seres humanos al final queremos No caer mal. Queremos no caer mal, queremos gustar a la gente de nuestro alrededor, y es cierto que, o sea, por suerte creo que está cambiando y que en Latinoamérica, en Europa, se están creando como grupos de personas que piensan un poco más como se piensa aquí, entonces esto ayuda mucho, pero la realidad es que si adoptas esa mentalidad y vives en España, por ejemplo, vas a ser un poco incomprendido y tienes que estar de acuerdo con serlo. Si no, la alternativa es venirte aquí y rodearte de gente que piensa de la misma forma. Es otra de las ventajas que veo de estar aquí, porque estando aquí no eres ese loco que está haciendo algo, que se está arriesgando mucho, que está pensando tan en grande. De repente estás arriesgando muy poco. Exacto. Pero ya te digo, creo que la forma que lo haría estando fuera de esta zona del mundo sería, pues, hay personas de todo en todas partes y buscaría muy intencionalmente a mi tribu y personas que vieran las cosas como yo. Ahora sí quiero meterme de lleno a hablar más de inteligencia artificial y sobre todo de algo de lo que has estado escribiendo mucho últimamente, que es agentes. Y quiero empezar dando contexto para todos porque has escrito, no sé, 3, 4, 5 artículos, o mejor dicho, ensayos bastante investigados, completos, acerca de los agentes, de qué son y qué implican para los negocios, para las industrias. Pero muchos emprendedores, empresarios que nos escuchan, a lo mejor no entienden o comprenden la magnitud de qué significa un agente. Entonces quiero empezar con cómo le explicas a un emprendedor que a lo mejor no es técnico qué es un agente y cómo eso podría impactar su negocio. La mejor forma de explicarlo, o la más simple, es entender un agente como un software que es capaz de actuar de forma autónoma, de decidir y ejecutar por sí mismo. Entonces me gusta compararlo... Tiene agencia. Que tiene agencia, sí, o sea, viene realmente en el nombre. Me gusta compararlo, por ejemplo, con lo que entendemos por software tradicional hasta ahora. Por ejemplo, la ola de SaaS, ¿no? B2B SaaS, que ha sido una ola gigante que hemos estado navegando los últimos 20 años. Pues el SaaS lo que hizo o lo que hace, al final de cuentas, es digitalizar procesos analógicos y de esta forma pues posibilitar a personas a agilizar su trabajo, modernizarlo y ha traído un gran aumento de la productividad. Ajá. La diferencia es que cuando compras SaaS, estás comprando un software, pero necesitas siempre que ese software venga acompañado de una persona, un trabajador, que ejecute ese software. O sea, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un CRM de ventas, Salesforce, súper conocido. Tú como empresa compras Salesforce, pero necesitas contratar y capacitar a vendedores que usen Salesforce, pero que también estén pues, buscando leads, haciendo llamadas, sí, vendiendo, enviando mails. Lo que cambia con un agente es que el agente es capaz de realizar ese trabajo en sí mismo. O sea, un agente a día de hoy puede escribir esos emails, buscar los leads en la web y hoy en día incluso con las nuevas capacidades que tenemos de voz, de inteligencia artificial de voz, es capaz incluso de realizar las llamadas y cerrar clientes. Entonces eso es una transformación gigante que estamos viviendo.
En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí todo fluyó. Y ahora, con su IA integrada, todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Ahora, esto que describes tiene una, no sé si un supuesto o una implicancia mayor, que es no ver al software solo como una herramienta que utilizo, sino incluso como un trabajador, ¿no? Como un empleado, ¿no? Y hay un artículo que escribiste donde hablas de la fuerza laboral digital. ¿Qué cambia cuando dejamos de ver al software como una herramienta y lo vemos como un trabajador, como fuerza laboral? Lo que cambia realmente es que ahora mismo, como emprendedor de inteligencia artificial, no estás vendiendo productividad, si lo que estás vendiendo realmente son resultados. Estás vendiendo un lead, estás vendiendo una reunión agendada, un cliente cerrado y sobre todo, muy importante, eres capaz de proveer todo esto a un coste infinitamente inferior a lo que cuesta un humano capaz de hacer todo esto, porque al final el coste de este software es software, ¿no? Al final son tokens, es electricidad, añadiéndole el margen que el emprendedor o emprendedora quiera ponerle a esa solución. Lo fascinante es que estos agentes ya no solo están en una pantalla en una computadora, ¿no? Sino que ahora incluso pueden tener voz, imagen, ¿no? Literalmente sí. Pronto vamos a verlos en Zoom, probablemente como si fueran personas. Si la decisión en lugar de contratar un call center, contratar a un agente de ventas que opera 24/7 y no se cansa y no se queja, ¿qué tipos de negocios nuevos se van a poder crear? Al final del día todo se reduce a negocios que lo que venden son resultados directamente, o sea, resultados importantes de trabajo, y lo que venden es trabajo y inteligencia. Yeah. Entonces, me preguntabas por la voz, ¿no? ¿Qué pasa si añades voz a todo esto? No, más allá de voces, si los negocios, como tú dices, ¿no? Si los negocios dejan de comprar herramientas, ¿no? o personas y compran agentes que son mucho más baratos, más rápidos, que son prácticamente omnipresentes, ¿qué tipos de negocios nuevos te imaginas que se puedan crear? Sí, o sea, al final lo que se va a crear son negocios que lo que proveen a la empresa que los compra es trabajo mucho más barato que el trabajo que provee un ser humano, pero no solo más barato, sino que en muchos casos con un valor añadido mayor, ya sea porque la inteligencia artificial es capaz de personalizar el servicio que da, porque puede estar trabajando 24/7 o porque es súper flexible y no tienes que... O sea, muchos de los costes fijos que tienes como empresa, por ejemplo, a escalar y tener que ir añadiendo nuevos empleados, pueden ser variables, porque puede ser literalmente desenchufo esta gente. Ahora, dicho eso, cuando piensas como inversora en qué cosas nuevas, ¿no? Qué nuevos mercados, qué nuevas oportunidades se vuelven posibles gracias a lo que describes, tu modelo mental es pensar en, y esto va a sonar un poco frío, pero sí, hay muchos vendedores que las empresas invierten o gastan tanto en sueldos, ¿eso es una oportunidad para reemplazarlo o para hacerlo mejor con agentes? ¿O cuál es el modelo, de qué forma o qué modelo mental usas para pensar
en qué se van a poder utilizar estos agentes para crear valor, para hacer negocios. Sí, obviamente el pensar en reemplazar es algo que te viene a la cabeza de lo muy más rápido, obvio, ¿no? es de lo más obvio, pero la realidad es que a nivel implementación no es tan sencillo, porque no es tan fácil para una empresa implementar IA y despedir a todos sus empleados. Lo que me gusta a mí ver normalmente es qué tipo de negocios, si de repente pudieran tener acceso ilimitado a esa inteligencia, a ese trabajo, podrían crecer mucho más rápido, dar un servicio mucho mejor a sus empleados, a sus clientes y demás. Entonces, creo que esos son los negocios que tienden a crecer más rápido. Quizás son empresas pequeñas que han tenido muchas dificultades en escalar, porque, no sé, porque el tipo de trabajo que necesitan es muy escaso, es muy difícil de capacitar, hay mucha rotación o es muy caro, entonces es muy arriesgado dar ese paso de escalar tu fuerza laboral. Entonces, ahí las soluciones de inteligencia artificial como trabajo suelen tener como una acogida muy buena, porque de repente es una solución con poco riesgo que inmediatamente te genera un resultado y eso es muy interesante. Dicho esto, uno de los motivos por los que se habla de este concepto como tan revolucionario es porque si miras lo que se gasta hoy en día en el mundo en SaaS, por ejemplo en software, creo que son como 230 billones al año, y lo comparas con lo que se gasta en sueldos de personas, son 5.5 trillones, entonces son 24 veces más gasto en pagar sueldos que en comprar tecnología. Entonces, eso te da una idea de cuál es la magnitud. Dicho esto, a mí lo que más me gusta pensar es cómo cambia el mundo si de repente tenemos acceso a inteligencia y trabajo muy barato y limitado. O sea, vamos a encontrar, no sé, la cura del cáncer en 2 años, qué otras enfermedades se van a poder resolver. O sea, pensar el grande es más pensar en esa dirección que pensar simplemente en reemplazar personas. ¿Qué pasaría si tus vendedores nunca se detuvieran? Tus clientes preguntan todo el tiempo, por la mañana, por la tarde, por la noche, y muchos abandonan si no reciben respuesta. Cada chat en visto es una oportunidad perdida. Y contratar más gente no siempre es la solución, solo hace tu operación más lenta y costosa. Hoy, los negocios digitales que más rápido crecen encuentran formas de estar siempre presentes sin sumar presión a sus equipos. Por eso existe Ya Vendió, tu vendedor virtual que responde en menos de 30 segundos las 24 horas del día. Mientras otros esperan a que sus clientes compren solos en la web, tú puedes triplicar tus conversiones hablando directamente con ellos y afinar tus campañas en tiempo real utilizando su dashboard. No es magia, es inteligencia artificial aplicada al crecimiento de tu negocio. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya venden hasta cuando duermen gracias a Ya Vendió. ¿Y tú? Agenda tu demo gratis en yavendio.com o haciendo clic en el enlace en la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Cuando hablas de que las startups, las empresas de tecnología pueden vender resultados en lugar de una herramienta, lo que me viene a la mente es, oye, ¿cómo van a monetizar estos negocios? ¿Va a seguir siendo la forma tradicional de una suscripción, no por un software, por $50, $100 al mes por usuario? ¿O esperas que la forma en que estos negocios se moneticen, ¿no? El modelo de negocio se transforme? Pues mira, esta es la pregunta del millón. Literalmente la pregunta que se están haciendo todos los emprendedores. Están testeando muchísimos modelos. Te diría que hay varios ahora mismo. En productos que son más copilot, en el sentido de no tan agénticos, sino que son más una evolución de SaaS, ayudar a alguien a ser más productivo, se sigue operando con un modelo de por asiento, o sea, uno a uno. Un SaaS tradicional. Un SaaS tradicional. Los productos más agénticos se están explorando varias cosas. Una es por paquete. Que además son mucho más caros de correr. Exacto, son más caros de correr porque necesitan más energía y demás. Pero hay varios modelos ahí. Uno es por paquete de uso. Puede ser, por ejemplo, en varios tiers. Puede ser, no sé,
hasta 100 llamadas X, más de 100 llamadas Y. Ya. Este es un modelo. El otro es por Eso resultado. sería como por unidades de trabajo, básicamente, ¿no? Sí, por unidades de trabajo. Depende de qué volumen tengas, te ponen te dan un precio u otro. El otro es por resultado. Llegar al punto de cobrar por lead o por reunión agendada. O sea, X dólares por cada uno de esos resultados. El otro modelo que a mí particularmente me parece más interesante es el revenue share, que es cobrar un porcentaje de Del las resultado. ganancias. Ok. Esto sería, por ejemplo, oye, si el agente es capaz de cerrar una venta, se lleva... Y es un caso en el que cada venta pues, puede tener valores diferentes, el agente se lleva un porcentaje de esa venta. Entonces sigue siendo por resultado, pero con más participación sobre, Un variable, ¿no? sobre el beneficio. Como Es si fuera un claro, vendedor, como si fuera un exacto. vendedor, ¿no? Es Con lo mismo que un compensación variable. Y por último, el modelo del que se habla mucho es el cobrar como si estuvieras vendiendo a un empleado. Y un poco con la idea de, oye, pues en esta industria un vendedor, no sé, cobra $50,000 al año, pues si te doy un agente que va a hacer lo mismo que este vendedor, ¿por qué no puedo cobrar lo mismo? Si además esta gente probablemente va a hacer mucho más que lo que hace un vendedor, puede hacer Ajá. mucho más. Entonces se está un poco definiendo. Ese último ahora lo ves mismo. factible porque se habla mucho de eso, pero no sé, me pregunto el comprador diciéndole te voy a cobrar 10, 20 veces más de lo que te cobraba por el software antes. Me cuesta difícil de creer esa conversación de venta, ¿no? Yo creo que en el corto plazo es posible y estamos viendo algunas empresas capaces de ejecutar eso, porque al final un poco lo que estás vendiendo es, oye, tú ahora mismo tendrías que contratar, no sé, 10 personas más, ¿no? Para hacer este trabajo, te doy un agente que va a hacer el trabajo de todas y págame lo que cuesta una. Okay. Esto se puede hacer. Yo creo que va a ser más difícil a largo plazo, sobre todo dado lo competitivo que es el mercado y una vez existan soluciones que te ofrezcan lo mismo, a no ser que una destaque por tener una calidad y resultados No. mucho mayores, el precio va a tender un poco hacia abajo. Yeah. Pero es una idea interesante a nivel intelectual de pensar. Seamos un poco más específicos. Si mañana fueras a emprender de nuevo y tuvieras que usar IA, ¿qué sectores, qué problemas te llaman la atención? ¿Dónde ves oportunidades más grandes? Con esta idea de agentes que hemos hablado. Yo creo que de oportunidades hay muchísimas y partiría sobre todo de entender un poco los básicos de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Okay. Entonces, la regla de oro es usar AI. O sea, la regla de oro es construir en lugares donde usar AI sea 100 veces mejor, o bueno, de 10 a 100 veces mejor que usar a un humano. Este como ratio se suele dar por una combinación de ahorro de costes, reduces el coste de contratar un empleado adicional, por ejemplo, y un aumento del valor añadido que el humano no puede igualar. Por ejemplo, el poder estar disponible 24/7, el tener muchísima paciencia, el personalizar, tener como una memoria perfecta de todo lo que has dicho. Es todas curioso esas porque cosas. hay valor en cosas en las que uno no se imaginaría que hay valor. Y mencionaste lo de la paciencia. Te conté cuando hablamos la semana pasada o hace unos días que invertimos en una empresa que hace coaching para choferes de camiones. Básicamente camiones de Amazon los que te hacen las entregas de delivery. Y una de las propuestas de valor de la gente es paciencia. Porque hay gente que hace ese trabajo hoy, le llaman dispatchers en Estados Unidos. Y una de las cosas que se quejan los dueños de las empresas de transporte es que cuando el dispatcher hace 100 llamadas a la semana, a la 101 llama a putear al chofer, ¿no? Entonces, Sí. pero es paciente, ya es una propuesta de valor. Yo creo que hay muchos bienes escasos en nuestra sociedad. paciencia Que la es uno de paciencia ellos. es uno. O sea, esto es como... Escribí también un ensayo sobre esto, que es un poco como más loco. Se llama Software with a Soul, que es como software con una alma. Y ahí hablo de cómo en realidad... O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora está muy centrado en B2B, porque creo que es donde está empezando Como en realmente... productividad, resultados, velocidad. Es lo más costo. lógico y es lo que Exacto. está ahora mismo tirando más, porque es lo más obvio. Lo más fácil de medir también. Pero un poco la siguiente frontera de todo esto es, o sea, de la misma forma que digo, oye, AI está haciendo que el coste marginal del trabajo tienda a cero, creo que AI también está haciendo que la humanidad, lo que consideramos humanidad, como estos rasgos así más
personales, paciencia, ser cariñoso, no sé, muchas cosas, también el coste de todo esto tiende a cero. Entonces ahí se abren muchísimas posibilidades. No sé qué significará para nuestra sociedad, pero definitivamente está llegando. Hay sectores que están teniendo más potencial que otros. Por ejemplo, algo que está pasando es educación, healthcare. Salud. Sí, educación, salud. Eran sectores que tradicionalmente eran algo difíciles de construir compañías ahí. A mí me gusta más hablar como de características. Si yo fuera un emprendedor o una emprendedora, ¿qué características querría ver en un mercado para pensar, oye, puede ser un buen lugar donde ¿Cuáles serían esas crear? Características Pues para elegir un mercado, ¿no? de atacar con agentes? Sí, la primera sería que sea un mercado donde haya mucho trabajo repetitivo, manual y de alto volumen. Segundo, que la mano de obra sea o se necesite muchísima, o sea, mucho volumen también, o que sea cara, Escasa, ¿no? escasa, difícil de contratar, difícil de capacitar, que haya rotación. Lugares donde la mano de obra sea un dolor de cabeza realmente. Eso, donde haya como un proceso de capacitación largo, de meses, que contrates a alguien y no te pueda dar resultados hasta el cabo de 6 meses. Por ejemplo, en ventas pasa un poco esto. Por el otro, también creo que suele ser interesante cuando el humano en ese sector tiene que trabajar con muchas herramientas que le hacen estar como poniendo información de un lugar y otro, que es Mucho algo... context switching. Context switching, que es algo que AI es muy bueno haciendo. Importante ahora mismo, quizá en unos meses ya no, pero tolerancia al error, porque sigue habiendo alucinaciones. Entonces, quizá en salud hay ciertas áreas de salud que aún no estamos preparados para dejar que AI corra solo. Y luego un poco que las ventajas de AI realmente sean muy relevantes para este sector. Pero de oportunidades hay muchísimas. O sea, estamos es muy pronto en esta revolución. Quiero aprovechar eso que nos cuentas para entender mejor cómo evalúas invertir en una startup de inteligencia artificial, de agentes. Y quiero partir pintando la imagen de que hoy decir que tienes una startup de IA se ha vuelto casi un meme, ¿no? Así como fue en los 2000 con las compañías de internet, ¿no? Si eres una compañía .com, vales miles de millones. Hoy si pones .ia en tu dominio ya casi vales bastante, ¿no? Y se ve en LinkedIn, ¿no? Todos los expertos en IA. Y lo curioso es que pues lanzar productos o herramientas, plataformas se ha vuelto mucho más fácil, ¿no? Con todas las herramientas desde Cursor, Replit, etc. ¿Cómo ha cambiado el estándar con el que evalúas, ¿no? una startup de IA, ¿no? en este mundo, ¿no? ¿Qué hace que una empresa o un equipo realmente destaque hoy? Pues mira, lo principal que intento evaluar es la velocidad o el potencial de ir rápido que tiene esa empresa o ese equipo. Hay varios componentes ahí. Uno, obviamente, es el equipo. ¿Qué tan bien se entienden entre ellos el equipo? Si ha trabajado juntos antes, ¿qué capacidad tienen de atraer el talento de IA que se necesita para lo que quieren hacer? Y sobre todo, están construyendo en la forma que se tiene que construir hoy, que yo considero es... No solo tienes que crear producto de IA, sino que tú tienes que ser una empresa de IA también en cómo gestionas el día a día, y podemos hablar más de eso. Ok, me gusta eso. La velocidad también es un producto de lo que estás vendiendo. Entonces, le dedico muchísimo tiempo a entender el producto que estás construyendo, qué valor proporciona a tus clientes, sobre todo en cuanto a retorno de la inversión, ROI, porque contra más claro sea el valor, contra más tangible, más rápido vas a ir. Por eso estamos viendo esta locura de crecimiento de algunas empresas, porque realmente esto ha sido un cambio de paradigma y se están construyendo productos que son tan obvios de comprar que esto da una velocidad increíble a las empresas que los están construyendo. Y por último, algo súper importante, o sea, como decías, construir un producto hoy está siendo cada vez más sencillo, lo cual genera muchísima competencia y muchísimo ruido en el mercado. Entonces es entender, oye, qué tan bueno es este equipo en vender, o sea, marketear lo que está haciendo. Interesante. Y
una vez cojan esa velocidad, si se convierten en una de las empresas que consiguen captar la atención, cómo van a ser capaces de construir defensibilidad en relación a eso. Quizá la defensibilidad no tiene que ser algo presente desde el día cero, pero tiene que haber una cierta idea o teoría de llegar a serlo. Porque si no, a la que algo funciona, te lo copian en 2 días. Entonces eso es muy importante. Mencionaste que el ROI, ¿no? El retorno a la inversión de estas herramientas está a un nivel que nunca hemos visto antes y por lo tanto las compañías crecen muy rápido. ¿Eso quiere decir que si una empresa no está creciendo rápido, ya no es tan interesante? Es difícil generalizar. Es como, porque siento que incluso como inversionistas, ¿no? Sí. Crecimos pensando que había como benchmarks de métricas de crecimiento, ¿no? Las métricas de SaaS, pero digamos, hace 3 años pensamos que una compañía que crecía 3 veces en el año era wow. Pero hoy día ves negocios creciendo 10 veces, 20 veces en un año. Como que digamos, el estándar de métricas de crecimiento ha cambiado por completo. Sí. O sea, yo te diría que hoy en día, si le das a la tecla correcta con una empresa, o sea, cambia un poco por modelo de negocio, pero una de empresas de las que estamos hablando, de Vertical AI, es muy común en entre 3 y 6 meses llegar a ese millón de ARR, que siempre ha sido como una meta, ¿no? En super early stage. Y antes era 2 años, ¿no? Sí, quizás. Antes podía llegar a ser 2 años y no era como algo malo o raro, ¿sabes? Exacto. Pero hoy en día, si encuentras lo correcto, te va rapidísimo. Dicho esto, puede ser confuso también, porque un fenómeno que está ocurriendo en paralelo es que las empresas grandes, o las empresas en general, no tienen que ser ni siquiera grandes, están muy interesadas en AI. O sea, en cualquier board de empresa grande, pública, uno de los objetivos que tiene el CEO es probar soluciones. ¿Cómo nos convertimos en una empresa que usa inteligencia artificial? Entonces, o sea, yo veo compañías que, o sea, el modelo, el playbook anterior era, oye, primero les vendes a empresas medianas o pequeñas, cuando ya lo has conseguido te vas y pruebas con las grandes. Hoy en día hay muchas empresas yendo directas a vender a empresas gigantes y lo consiguen. O sea, hay más empresas early adopters de algún modo. O sea, las empresas grandes son early adopters hoy en día. Pero hay que tener cuidado porque estas empresas grandes tienen presupuestos gigantes para probar. Entonces yo algo que intento entender mucho es, o sea, yo intento no mirar solo el ARR, sino mirar muy en detalle cuál es el uso detrás de ese ARR y sobre todo ver si es posible, a veces no es posible, pero si han habido renovaciones. Porque a veces una empresa crece rapidísimo, en 3 a 6 meses, muchísimo ARR. Ahí no hay renovación. Y ahí no hay renovación. Es muy pronto. Claro, como inversores a veces esa es la única oportunidad que tenemos que invertir y entonces tenemos que tomar un riesgo de, pues mira, creo que van a renovar o no, hablas con los clientes y bueno, y ahí es donde el uso es importante. Pero se da un poco esto, ¿no? Hay como tracción real y tracción un poco experimental que viene de presupuestos experimentales de estas empresas tan enormes. Entonces hay que ir con cuidado. Última cosa interesante, yo creo que una métrica que va a empezar a ser importante va a ser revenue o como ventas por empleado. Ok. En el futuro. Una métrica de eficiencia importante. Algo que estamos viendo... ¿La evalúan ustedes cuando invierten? No la evaluamos aún. Y de hecho creo que va a ser una métrica más importante para inversores un poco más más late stage. Okay, Nosotros hacemos seed y pre-seed. Pero al final, una de las mayores tendencias es ver estos equipos tan pequeños. O sea, en los últimos años hemos visto varios equipos de 13 a 20 personas convertirse en unicornios. Porque al final también habla de qué tan eficiente eres tú, qué tanto usas tu inteligencia artificial en tu operación para poder hacerlo todo de forma más eficiente. Dicho esto, si una empresa no crece a estas velocidades, ¿deja de ser interesante? ¿Cómo piensas sobre eso? Es difícil, es difícil. Sobre todo en etapa temprana, ¿no? Donde no necesariamente es... No, a ver, yo veo... En la etapa que yo invierto, muchas veces invierto estos crecimientos. Pre-ingresos. Estos crecimientos. Entonces ahí... O sea, es un poco en el sentido... O sea, si llevas muchos años trabajando en algo y aún no has llegado a estos crecimientos, es más preocupante. No. Yo invierto en muchos casos antes de que esto suceda y ahí es más una apuesta racional de qué quieres hacer
y cómo creo que una vez este producto del que hablas esté construido, van a crecer. Pero dicho esto, la barra está muy alta y yo creo que en según qué sectores esa tiene que ser la aspiración, porque si no va a llegar alguien antes que tú que lo va a hacer más rápido. Creo que una diferencia importante contra la ola de SaaS anterior es que, como decías, en SaaS el playbook del startup era armo un producto, ¿no? Consigo product market fit y luego voy a escalar, a vender, ¿no? Contratar equipos, hacer marketing, voy a por los clientes. Hoy la diferencia es que los clientes están viniendo a ti desde muy temprano. Pero si están viniendo los clientes a ti y no estás vendiendo y creciendo rápido, pues hay tu producto básicamente. Exacto. O sea, algo está pasando, exacto. sí. O sea, la prueba es mucho más clara. Sí, ¿no? exacto. Ahora, hablando de pruebas y de productos, hay algo curioso, creo que es que uno entra a Twitter y ve demos de agentes que se ven increíbles en video y luego los prueba y son, no pasa nada, ¿no? ¿Qué está faltando? ¿O qué hace que un demo de un agente te convenza, ¿no? Te hagas decir, wow, esto sí tiene impacto? Yo no invierto en base a demos. O sea, realmente para mí es muy importante ver un producto construido que yo pueda usar y sobre todo hablar con los clientes, que pueden ser poquísimos en la etapa que yo invierto, pero necesito ver que el producto real construido funciona. Me parece, o sea, sí, una locura según qué demos y lo que han llegado a levantar. ¿Qué pasa si viene un equipo hoy muy bueno, Sí. pero sin producto? ¿Qué piensas? Invertimos en esa fase también. O sea, todo es una cuestión de qué... Porque a la vez estamos diciendo que es mucho más rápido y fácil construir que nunca. Cuando dices un equipo muy bueno, ¿te refieres a un equipo que sea capaz de construir muy bien, vender muy bien, todo en general? En general, ¿no? Es difícil y creo que es lo más difícil del trabajo que hacemos. Algo que está cambiando un poco es que cada vez me importa más las características más básicas de una persona, en el sentido, pienso que esta persona puede, no sé, moverse rápido, tiene mucha empatía por el cliente, tiene un conocimiento muy especial de una industria quizá poco conocida y es una de las personas que saben más de eso en el mundo. Como este conocimiento más específico se está volviendo mucho más valioso, porque el construir... Obviamente hablamos mucho de que construir es fácil, aún creo que hay un cierto alfa en saber usar bien todas estas herramientas, pero va a desaparecer pronto. Pero me gusta ver como este conocimiento alfa y a la vez también mucho conocimiento específico De una industria. de una industria. Yo, por ejemplo, estoy mucho más interesada en empresas que van hacia un problema vertical que puro horizontal, porque el horizontal veo que cada vez más es terreno de los incumbentes. Que este es otro tema... Ese es otro tema interesante. En esta ola de AI, algo que es diferente y que lo hace todo más complicado para los emprendedores es que los incumbentes de esta ola son mucho más fuertes e inteligentes que los de olas anteriores, porque ahora estamos hablando de Google, Meta, Amazon, OpenAI, todos ellos quieren ganar en AI también. Y saben mucho y Tienen muy buenos equipos. Entonces, exacto, y mucho dinero, ¿no? Entonces, ahí... por eso me tienden a gustar cosas que son más específicas y que este tipo de jugadores no van a querer tocar. Con soluciones horizontales, ¿te refieres a algo como un vendedor de inteligencia artificial? Podría ser. Okay. O sea, me gusta más, por ejemplo, algo que es voy a hacer algo para logística y voy a hacer muchísimos agentes para esta industria. Okay. Más que decir un agente de ventas para cualquier industria. Okay. Lo que no quiere decir que no hay oportunidades. No lo quiere decir. Pero crees que van a ser más probablemente capturadas por los grandes incumbentes. Sí. Para cerrar ese tema, mencionaste hace un ratito la idea de defensibilidad, de que el emprendedor debería tener una idea de que lo puede hacer defendible. Pero como hemos dicho, a la vez hay... Incluso así sea un problema vertical, no, o sea, así sea una startup enfocada en agentes para logística, hay competencias. O sea, muchas de las industrias están bastante competidas, ¿no? Y hay otras industrias donde, como en ventas, ¿no? Donde hay un mar de clones, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve un buen plan de defensibilidad de una ventaja competitiva?
Es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, en NFX, el nombre de NFX viene de Network Effects y siempre ha sido parte de nuestra tesis de inversión el invertir en empresas que tengan esos Network Effects. En AI está costando mucho encontrar Network Effects. Porque Network Effects como concepto se utiliza usualmente para hablar de redes sociales, ¿no? De marketplaces, ¿no? Sí, o sea, la definición de Network Effect al final es ese producto que mejora con cada usuario nuevo que usa el producto. Entonces, una red social es el ejemplo más directo o obvio porque si tus amigos, o sea, cada amigo nuevo que se une a esa red social hace que esa red social sea más valiosa y más interesante para ti, lo cual te defiende de nuevas redes sociales porque nadie se va a ir a otra red social donde no hay nadie, ¿no? Exacto. Con marketplaces hay algo parecido. O sea, AI como tal no tiene esta dinámica, pero se tiene que... Pero los negocios que más nos gustan son los que usan AI como entrada y se ganan como el espacio dentro de una compañía o dentro de un sector para luego lanzar otros productos que pueden tener esta dinámica... Entonces, hay algunas industrias que lo permiten más que otras. ¿Algún ejemplo que se te venga a la mente? Pues mira, en logística, un ejemplo en logística es, puedes vender, no sé, una inteligencia artificial que ayude pues, a empresas de camiones, ¿no? A automatizar todas sus cosas operativas, ¿no? Pueden ir poco a poco, ¿no? Primero automatizo el dispatching, luego pues, el hacer facturas, bla, 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 y de esta forma se meten dentro de la empresa y lo hacen en muchísimas empresas a la vez, de forma que de repente controlan unos datos y unas disponibilidades en tiempo real que pueden ser muy interesantes para el otro lado del mercado en logística, que son los brokers. Que montan un marketplace. Exacto, que son los que quieren tener acceso a esas disponibilidades y el saberlo pues les ayuda mucho. Entonces, la entrada es la IA, pero luego desde esa entrada puedes montar un marketplace. Entonces nos gustan ver esas cosas, ya te digo, no tiene que estar súper claro, pero me gusta más cuando un emprendedor o emprendedora ya viene con, este es mi fase 1, me meto hasta la cocina con AI, fase 2, controlo todos estos datos, me convierto en el CRM o como System of Record, y de ahí pues monto cosas encima que son muy defensibles. Es curioso, es como que el playbook es parecido al de SaaS, solo que el punto de entrada se vuelve la IA. 100%. O sea, creo que durante un playbook de los últimos años ha sido este SaaS-enabled marketplace. Entro con SaaS y monto un marketplace encima del SaaS. Creo que es lo mismo con inteligencia artificial. Sí, el SaaS tiene valor en sí mismo. Puedes montar una empresa grande solo vendiendo SaaS. Negocio muchísimo más grande si tiene un marketplace encima. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Irónicamente, porque a la vez mucha gente dice, oye, SaaS va a morir. Sí, mucha gente sí. ¿Crees que va a pasar eso? Yo creo que mucho SaaS va a morir. No creo que todo. Pero creo que al final, si puedes comprar el trabajo hecho directamente, más que una herramienta para que una persona haga el trabajo, pues en muchos casos se va a preferir eso. Dicho esto, hablaba de incumbentes, ¿no? Bueno, y ha hablado Google y demás, pero luego hay otro tipo de incumbentes que para mí es una parte muy importante de mi proceso de evaluación de startups, el entender, oye, en este mercado, ¿cuáles son las empresas grandes a día de hoy que existen y tienen bastante cuota de mercado? Y estas empresas, ¿pueden ellas montar una IA encima de lo que están vendiendo que haga que no sea necesario comprar de una startup nueva? Y en muchos casos pueden ser los SaaS. O sea, por ejemplo, Salesforce ahora mismo está montando una capa de agentes encima de su producto de Salesforce. Entonces, tienes que pensar como inversor, ¿qué me creo más? ¿Que Salesforce, que ya está en todas estas empresas, va a ser capaz de venderles estos agentes de ventas a sus clientes existentes? ¿O que va a venir una empresa nueva
que va a vender agentes de ventas y eventualmente va a construir un Salesforce debajo, ¿no? Yeah. Y pienso que como el David va a matar al Goliat, ¿no? Exacto. Un poco. Pero esa es una pregunta súper importante en cada empresa que evaluamos. Parte de evaluar a empresas en las que inviertes, dijiste hace un momento, no es solo que estén construyendo inteligencia artificial o agentes, sino que quieres ver que ellos mismos sean empresas de inteligencia artificial en cómo operan, en cómo trabajan. Y es curioso, ¿no? Porque si puedo contratar agentes, si puedo contratar IA, pues cambia muchas las decisiones que voy a tomar como emprendedor, ¿no? Porque va a cambiar mi cultura, ¿no? El equipo, contrataciones, etcétera. ¿Cómo estás viendo que cambia la forma de formar una empresa cuando pues, la decisión es contratar IA o montar sistemas agénticos en lugar de contratar gente? Yo creo que a lo que estamos yendo es a empresas que realmente tienen muchas menos personas y cada persona que trabaja en esa empresa es capaz de producir muchísimo más apalancándose en todas estas soluciones de IA para hacer su trabajo mejor. Entonces creo que ahora mismo como fundador cada nueva contratación que haces siempre ha sido súper importante, ¿no? Contratar a las mejores personas, sobre todo al principio, pero a día de hoy si piensas que esa va a ser una persona de 20 y que esa persona tiene que además producir mucho más de lo que hacía antes, ser súper espabilado o espabilada y montarse como todas estas soluciones, pues eso es otra barra. Como te comenté, monté una compañía aquí en Estados Unidos hace unos años y ahora cuando bueno, mi rol en esa compañía era CMO. Yo me encargaba de todo lo que es marketing y vender. Y ahora trabajo con emprendedores y veo cómo hacen muchas de las cosas de las que yo era responsable y cada una de esas funciones está totalmente delegada a un agente. Y he empezado ya a ver como a organigramas de, oye, este PR me lo hace esta cosa de AI y esto me lo hace... Y realmente el poder que esto te da, a mí la verdad cuando lo veo me da hasta ganas de montar otra compañía hoy. Es brutal. Es curioso, porque hay muchas, creo que, startups, emprendedores que dicen, ok, mi producto usa IA, pero cuando ve sus equipos o cómo organiza su empresa, siguen contratando mucha gente, ¿no? O siguen construyendo empresas a la antigua, por decirlo de una forma. ¿Qué señales te hace pensar, ok, no, este emprendedor ya entendió el verdadero potencial de esa tecnología, no solo para su producto, sino para su propia organización, su propia empresa? Yo creo que sobre todo lo más predictivo es el tipo de talento que es capaz de atraer. Ir a por, en lugar de pensar, oye, contrato a 3 personas que quizá no son tan buenas, pero son 3 y van a sacar trabajo adelante, pues contratar a gente quizá con más experiencia o más buena, aunque tengas que pagar más por esas personas. Pero es un poco difícil de ver desde fuera. O sea, como lo ves es metiéndote muy dentro y entendiendo cómo opera el equipo. Si quisiéramos hacerlo más práctico, ¿qué patrones ves en los mejores equipos de startups de IA? El playbook que utilizan es diferente a lo que era el playbook anterior en cuanto a cómo operan en el día a día. O sea, pienso que anteriormente cómo funcionaba todo era se construía un producto, se lanzaba con foco en 1 o 2 funcionalidades. Había mucho énfasis en ese foco, ¿no? Porque los recursos de personal eran limitados. Entonces lancemos esta una o 2 funcionalidades, reevaluamos, volvemos a iterar si funciona, quizá levantamos capital, contratamos más personas para ser capaces de lanzar más funcionalidades y poco a poco se iba escalando así. Hoy en día veo equipos que el viernes tienen una idea, el fin de semana la construyen, el lunes ya están lanzando y el miércoles ven si funciona o no y prueban otra vez y a veces incluso los roadmaps de productos son mucho más agresivos. O sea, no se piensa tanto en foco, sino es como lanzar muchas cosas a la vez porque realmente puedes hacerlo y eso, como el tema del foco está cambiando un poco lo que significa foco porque el foco en parte era un resultado de la escasez de... Entonces eso es muy interesante de ver. Algo que también es curioso es que si lo piensas no hay expertos o sea, hoy en día no existen personas con experiencia en 20 años de IA, en IA. O sea, quizá hay researchers y demás, pero en cuanto a IA aplicada
Y realmente es una oportunidad para gente que es nueva en todo esto. Pueden convertirse en los nuevos expertos de mañana, ¿no? Porque ya no están compitiendo con esa persona que tiene 20 años de experiencia en ingeniería o startups. O sea, está viendo como un gran reset de todo. Ahora, es un riesgo también poder construir tanto. Lo es. Bueno, lo es. O sea, tienes que ser muy organizado y saber cómo orquestar todo esto. También por eso importa mucho. Es más difícil de hacerlo con equipos muy grandes. O sea, tienes que tener como mucha complicidad con quien estás trabajando. Y luego es un riesgo por lo que significa en cuanto al mercado, ¿no? Porque no eres tú el único capaz de hacerlo. Y siento que el ruido que se está creando hoy en día, o sea, hoy sales al mercado con muchísimo ruido y el destacar en un mercado tan ruidoso se está convirtiendo en algo muy difícil. O sea, de hecho, yo siempre pienso, lo que me está costando responder es cómo la inteligencia artificial ayuda a mejorar la distribución. Que esto es algo que es diferente, o sea, no tengo una respuesta. Internet cuando llegó era sobre todo un play de distribución, ¿no? De repente podemos distribuir mejor. La inteligencia artificial no está cambiando la distribución. Está como haciendo que sea casi más difícil, ¿no? El llamar la atención. Total. ¿Qué has visto emprendedores hacer para romper ese ruido que te haya llamado la atención? Porque sí, o sea, si tu comprador no recibe 50 pitches, correos, ¿no? Y ahora más con los vendedores de IA, Claro. 50 llamadas del mismo pitch de vamos a automatizar tus ventas o no sé, tu proceso de logística, pues se vuelve prácticamente muy difícil de vender, ¿no? Por más de que tu producto sea muy bueno. Total, o sea, esto es un reto muy grande. O sea, yo lo que diría es empezar por eso, por cosas que sean más nicho y no ir tanto a algo tan obvio y horizontal. Lo segundo que estoy viendo como tendencia, y de hecho tengo curiosidad qué piensas tú, es que muchos emprendedores se están convirtiendo un poco en influencers a día de hoy. Sí, total. Como que hay una tendencia de personas como realmente trabajar mucho ese músculo de ser Más público. una personalidad pública desde que empiezan, ¿no? Antes quizá llegaba más tarde, cuando ya era una empresa muy grande y era muy importante para cuando tenían que contratar a miles de personas y decían, pues casi que tengo que salir y convertirme en una empresa cool. Sí. Pero hoy en día los founders están como desarrollando ese canal personal propio y veo varios que conozco lo están haciendo muy bien y de hecho muchas de sus ventas vienen de eso, ¿no? En LinkedIn, en Twitter. Se tienen que exponer más. Creo que son dos cosas. Uno es que las nuevas generaciones lo tienen como algo más natural, o sea, generación de TikTok, digamos. Y sobre todo creo que si vas a productos consumer, la gente lo espera. Espera comprar de gente a quienes ven de carne y hueso y no como estos empresarios que están muy alejados de la realidad y que nadie los ve. Y segundo, sí, lo que dices, que es una forma de romper el ruido y pues la gente prefiere comprar de personas. Y eso creo que era verdad antes de IA y hoy día simplemente se ha acelerado por 100. Entonces es muy natural que esté pasando cada vez más. Sí. Dicho esto, estoy muy interesada en si hay algunos emprendedores construyendo soluciones que hagan que la IA ayude a destacar más. O sea, como con esa parte de distribución, a vender más, pero de una forma no tan obvia como decir te doy un agente de ventas. Me interesa mucho porque creo que ahí hay algo que está dificultando las cosas. Y lo otro creo que yo estoy viendo es un resurgir muy importante de los canales offline. O sea, creo que hubo un momento donde, quizás hace 10 años, donde hubo una oportunidad de arbitraje del canal de venta online, no como SaaS, de vender mucho a través de Zoom, de llamadas. Hoy, si pues, como te digo, tu cliente recibe 50 propuestas, pues está difícil, ¿no? Romper. Quizás ya cuando tienes una marca, ya rompiste ese ruido y ya tienes conexiones con más autoridad con el cliente, podrías hacer eso, pero al inicio estoy viendo yo mucho que los que están logrando tener tracciones, pues a agarrar un carro y a visitar a los clientes y ir a las conferencias, sobre todo para estas, como dices, industrias más nicho, ¿no? O no, más verticales, ¿no? Logística, seguros. Creo que lo que bueno que tiene Estados Unidos, que quizás en Latinoamérica es un poco más difícil, es que en Estados Unidos hay muchas conferencias por industrias. Cierto. ¿No? En Latinoamérica no es tanto, entonces ahí hay un reto, pero sí estoy viendo muchos emprendedores pues, yéndose a Las Vegas, no mucho a Las Vegas, que es donde hay todas esas conferencias. Las Vegas es horrible, pero sí. A mí tampoco me gusta para nada. Sí.
O otros estados que son como hubs Específicos. para ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, Cincinnati para logística, Nueva York si es finanzas, Cierto. etcétera. Ana, ya para ir cerrando, con todo lo que hemos hablado, ¿qué te gustaría que emprendedores que no están en Silicon Valley entiendan acerca de lo que se necesita para realmente construir una compañía, voy a llamarle, de clase mundial en inteligencia artificial? Porque estamos en el lugar donde se juega, me gusta decir, la Champions del mundo startup, del mundo de tecnología, ¿no? Y la barra es mucho más alta aquí versus creo que lo que gente que está afuera entiende que es. Yo creo que sobre todo es entender la magnitud del cambio que se está produciendo y la magnitud de la oportunidad. Como te digo, cuando hablábamos antes, cuando la gente me mandaba pitches de empresas que no tenían nada que ver con inteligencia artificial, un poco mi reacción era como, qué pena, ¿no? O sea, le vas a dedicar muchísimo esfuerzo, como, no sé, toda tu vida quizá a este problema y que quizá va a estar muy bien. O sea, no quiero decir que no puedan haber cosas interesantes, pero creo que revoluciones como la que está pasando ahora pasan cada 50 años. Entonces, creo que cualquier persona ahora mismo en edad de emprender o en posición de emprender, pues le ha tocado un poco la lotería de alguna forma, ¿no? Porque al final hay muchas cosas que podemos controlar, lo que no podemos controlar es el momento en el que vivimos, nacemos, y creo que hemos tenido mucha suerte de vivir, de estar muy pronto en esta ola, y al final estas olas suelen hacer el 80% del trabajo. O sea, tú tienes que ser pues tienes que ser aplicado, trabajar súper duro, pero o si no corres la ola correcta. Si no corres la ola correcta, no te va a funcionar. Entonces yo empujaría a la gente, y ya te digo, pueden haber excepciones, y también está un tema de pasión en lo que te gusta hacer, pero mi pregunta principal como emprendedor o emprendedora sería, ¿qué es posible ahora que no lo era antes de que existiera esta tecnología? ¿Y cómo puedo usar esto para hacer algo que transforme, pues, la vida de muchas personas y tenga mucho impacto? Creo que cuesta entender un poco a veces, si no estás aquí, la magnitud de eso y la suerte que es estar en este momento. Totalmente de acuerdo. Ana, un par de preguntas rápidas para terminar. ¿Qué quieres que exista y no has visto que se ha construido? ¿Cuál sería tu wish list? Pues mira, lo que llevo queriendo que se construya, y creo que ya hay gente empezando a hacer cosas parecidas, es una herramienta que me ayude a clonarme a mí misma. O sea, una herramienta que pues lo sepa todo de mí y que sepa cómo pienso, todo lo que tenga todo el conocimiento que yo tengo y sea capaz de, pues no sé, ir a reuniones por mí, a las que yo no quiero ir, o que, no sé, que espere al teléfono cuando estoy con la atención al cliente. Para hacer un cambio de un vuelo de avión. Así, o sea, a mí me gustaría clonarme y con eso poder hacer muchas más cosas. Como un poco me parece como extender mi vida. Creo que tiene que haber una forma de, oye, te paso, que mi clon y tu clon se entiendan. Exacto. ¿Sabes? Creo que nos ayudaría pues, a poder hacer muchas más cosas y quizá pues dedicarle el tiempo a las cosas que realmente queremos hacer. ¿Qué aprendiste este año que cambió cómo ves tu trabajo? Pues este año, la verdad, de las cosas más que me han cambiado más ha sido realmente yo tomarme mi propia medicina y empezar pues, a usar todas estas herramientas para mi trabajo. Y realmente la conclusión a la que he llegado y lo que me ha hecho pensar es que creo que el Internet democratizó el acceso a la información. Pero la inteligencia artificial está democratizando el acceso a el conocimiento y las habilidades. Y un poco con esta cosa en la cabeza está informando un poco cómo pienso, ¿no? Como que ahora mismo, cada vez que veo una compañía, me es muchísimo más sencillo entender muy bien el mercado en el que opera. Es cuestión de horas y días. Y eso pues cambia mucho las cosas y bueno, también me pregunto cómo va a ser nuestro trabajo de VCs en el futuro, si al final lo vamos a delegar todo a la IA. A tu clon. Sí, y un poco creo que como Ana, toma la llamada de esta startup. Exacto. Tú decides si invierte o no. Y creo que un poco la conclusión a la que llego es la importancia que tiene y que tendrá cada vez más el tema personal puro y el saber pues conectar con las personas y, no sé, ser humano. Yo creo que sí. Como toda la parte de inteligencia, de habilidades,
se está convirtiendo en una commodity un poco. Yo estoy de acuerdo contigo que las relaciones personales van a importar más, pero a la vez he escuchado buenos argumentos también del otro lado, en un ¿Cómo mundo donde son? las IAs hablan por la gente. Ya. Pero como decías tú antes, la gente cada vez más quiere comprar autenticidad, quiere experiencias reales, quieren saber que están... Entonces va a haber un premium, supongo, para todo eso. Y finalmente, para terminar, ¿qué te da más miedo, más duda? Como esas preguntas importantes pero sin responder acerca de qué implica esto para la vida, para el trabajo. Sí, la verdad, yo soy bastante optimista. Quizá me paso de optimista y como no veo ciertas cosas que van a, o sea, que van a ser muy difíciles. Quizá lo más obvio que me viene a la cabeza es, creo que a largo plazo esto va a ser un cambio positivo, pero creo que en el corto plazo, pues muchas personas quizá van a tener que pasarlo mal temporalmente y el cambio puede no ser algo atractivo para todo el mundo, ¿no? O sea, como decía, no creo que la IA vaya solo de reemplazar trabajos, pero algunos trabajos los va a reemplazar y un poco qué se va a tener que hacer con estas personas, cómo se van a tener que recapacitar, un poco cómo llevamos a todo el mundo pues al mismo nivel de entendimiento de cómo usar estas herramientas. Creo que va a haber un poco de tensiones sociales que se van a tener que resolver y eso me preocupa en el corto plazo. Creo que, de nuevo, a largo plazo, creo que toda la sociedad va a estar mejor y cada persona va a vivir mejor, pero el cambio en el corto plazo puede ser difícil. El cambio duele. Sí, exacto. Ana, gracias por esto. Ha estado increíble. Creo que terminó una muy buena nota. Así que gracias por el tiempo y por todo lo que nos has enseñado esta vez. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.